Vamos a empezar a trabajar. Bienvenidos muchachos, buenos días nuevamente. Entonces vamos a empezar a trabajar nuestra sesión de hoy con el tema de la ley de Coulomb. Voy a compartir mi presentación y vamos a revisar un poquito lo que terminamos de hacer en la sesión pasada y vamos a continuar sobre esa misma línea. Entonces voy a abrir mi presentación para que ustedes la vean y sobre ella vamos a trabajar. Entonces, tenía aquí mi presentación de la ley de Coulomb. Habíamos realizado, de hecho, un ejercicio, un primer ejercicio para determinar la fuerza que existe entre dos cargas eléctricas, en este caso dos cargas eléctricas del mismo signo, 12 cargas eléctricas positivas, y encontramos su magnitud por medio de esta ecuación, que es la ecuación de la ley de Coulomb. Vimos cómo se aplicaban los diferentes términos para determinar finalmente esta fuerza que se ejerce entre las cargas 1 y 2, en este caso las dos cargas positivas que están en la parte superior de esta imagen. Y determinamos que efectivamente las fuerzas, estas fuerzas que están marcadas, esta fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2, y esta fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 1, son de magnitud igual, por eso llegamos a esta conclusión que tenemos marcada aquí en la parte baja. Y no es necesario calcular nuevamente esa magnitud, porque una vez que la hemos calculado, la podemos usar para indicar las dos fuerzas. Y veíamos que estas fuerzas, al ser cantidades vectoriales, tendríamos que expresarlas adecuadamente en forma de vectores. Y procedimos precisamente a expresar estas fuerzas como vectores en forma polar, que es esta primera forma, y en forma, ya no las expresamos en forma unitaria. Recuerden, muchachos, porque aquí no lo tengo, creo que ya no lo vimos, ¿verdad? Ya no lo expresamos en forma unitaria estas mismas cantidades. No, profe. Creo que no, profe. ¿No? Pero ¿alguien se acuerda cómo se representa estos vectores en forma unitaria, en forma de vectores unitarios? ¿Alguien tiene una idea, muchachos? Cualquier idea es buena. Era algo de I, ¿no? Es que... Ajá. Hay que expresarlo en función de los vectores unitarios I y J. Ajá. Entonces voy a dibujar aquí arriba un sistema de referencia. El sistema de referencia es tridimensional, aunque nosotros básicamente trabajamos en 2 dimensiones. Y voy aquí a representar mis vectores unitarios. Mis vectores unitarios, el vector unitario I, que coincide con el eje X. El vector unitario J, que coincide con el eje Y. Y el vector unitario K, que coincide con, este es el eje Y. Y el vector unitario K, que coincide con el eje Z. Este es el eje Z. Estos tres vectores, 3 ejes representan un sistema tridimensional, y esos vectores precisamente son vectores unitarios que me permiten representar cualquier vector en el espacio, incluso en función de estos 3 vectores unitarios. Entonces yo tengo que expresar estas cantidades, esta cantidad que tengo aquí en forma polar, de la fuerza 1, 2, en forma de vectores unitarios. Es decir, solamente pasar esta representación de forma polar a una representación de forma unitaria. Esta ya está, si yo dibujara estos dos vectores, estos vectores tal como los tengo ahí representados en forma polar, voy a hacerlo aquí en esta parte central. Tendría yo mi plano formado por el eje X y el eje y los vectores que yo encontré en este ejercicio fue este vector, que es, ¿a qué fuerza corresponde muchachos? Ya me dejé aquí nada, güey, y me abrazaba y me agarraba mi cabeza. Mande.
Y no sé si él era muy fuerte o yo muy débil, pero no lo... Si eres muy débil, por favor, si eres muy débil, no lo comentes aquí. Gracias. Entonces, muchachos, ¿quién es qué fuerza estoy representando aquí? Los que estén en La fuerza 2. la fuerza. No, perdón, la 1. No, pero, bueno, a ver. Acuérdense que es una interacción entre dos cargas, entonces tienen que Ajá. las dos cargas. Decíamos que Es esta, que me confundí. sí, Ajá. esta es la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2. Así le estamos llamando, así, y así la vamos a leer, que corresponde con esta. ¿Sí? Y luego también encontramos esta otra fuerza, que es la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 1. ¿Vale? Que es esta que tenemos aquí, la voy a palomear aquí abajo. Y esta fuerza 1-2 está a una inclinación de 180 grados, y la fuerza 1-2 a una inclinación de 0 grados, y entonces ya lo representamos de forma polar. Pero ahora quiero representarlo de forma de vectores unitarios, de tal manera que cualquier vector, yo lo puedo representar, cualquier vector, lo puedo representar como una suma de vectores, de estos vectores unitarios. Entonces yo tengo que representar un vector en forma unitaria con su componente en X, multiplicado por el vector unitario Y, más su componente en Y, multiplicado por el vector unitario J, que eso me va a decir que esos vectores están alineados con los ejes X y Y. Y bueno, sería más el K, pero no nos vamos a meter ahorita en la tercera dimensión. Pregunto, muchachos, ¿cómo determino esta componente de este vector para poder pasar estas cantidades que tengo de F1, 2, que es 13.5 por 10 a la 7. Váyanme comentando alguna idea. Era el coseno del ángulo por la magnitud, ¿no? Así es, exactamente, así encuentro la componente en X, 0 grados. Entonces tengo que sacar el coseno de este ángulo y multiplicar por esta magnitud, y de esa manera puedo obtener esta componente en X que yo les marqué. Entonces, esta misma cantidad F1, 2 en la componente en X de esta cantidad es sacar el coseno de este ángulo, que es en este caso el coseno de 0 es 1, multiplicado por esta cantidad, pues me da esta misma cantidad, 13.5 por 10 a la 7. Me faltaron arriba las unidades, newtons, y en este caso estaba multiplicada por el vector unitario Y. Y luego le debo de sumar la componente en Y multiplicada por el vector unitario J. ¿Cómo calculo la componente en Y? ¿Alguien tiene una idea? El seno el seno del ángulo por la magnitud El seno del ángulo de la por la fuerza. magnitud. Es decir, tengo que sacar el seno de este ángulo, en este caso 0 grados, seno de 0, por esta magnitud, y me da la componente. El seno de 0 va a ser 0, multiplicado por esto, pues voy a tener aquí 0J, o no ponerla es lo mismo, ¿no? Pero bueno, vamos a indicarla en esta ocasión. Y ya tengo mi cantidad escrita en forma polar, perdón, en forma de vectores unitarios. En el mismo orden de ideas, muchachos, ¿cómo escribo mi cantidad, mi vector fuerza 2, que se ejerce de la carga 2 sobre la carga 1, que es este que tengo aquí? ¿Cuánto va a valer en forma de vectores unitarios? ¿Qué tengo que hacer? ¿Alguna idea, muchachos? Tiene que Pues si no te... multiplicar el coseno del ángulo de 180 por 13.5 por 10 a la 7.
Bien, muchachos, gracias. No estén rayando la pantalla, por favor. Efectivamente, el coseno de este ángulo y multiplicar por esta magnitud para obtener la componente en y. Entonces, el coseno de este ángulo es menos 1, 180, si ustedes tienen su calculadora por ahí a la mano, el coseno de 180 es menos 1. Por esta cantidad, 13.5 por 10 a la menos 7 me va a dar menos 13.5 por 10 a la 7 newtons más, perdón, multiplicado por el vector unitario y más, ahora muchachos, el seno de 180 grados es 0, multiplicado por esta cantidad o por cualquier cantidad, desde luego me va a dar 0. Y entonces ya tengo mis vectores expresados en esta forma de vectores unitarios. De hecho, esto es importante porque vamos a tener ya después vectores en diferentes posiciones, con diferentes componentes en X y Y, y esta forma de trabajarlo nos va a facilitar encontrar las resultantes o las fuerzas resultantes debidas a más de dos cargas. Muchachos, hasta ahí pregunto, ¿se entendió esta parte? Vamos a pasar a la siguiente y vamos a revisar otro par de ejemplos, ejercicios el día de hoy. Espero que nos dé tiempo. Sí, Sí, profe. profe, Sí, todo sí se bien. entendió, profe. Bien. Gracias, muchachos. Entonces, voy a pasar a la siguiente. Por ahí les pido que tengan cuidado, muchachos, si es de manera, ¿cómo se llama? De manera accidental. Puede ser que estén tocando la pantalla de sus celulares que están viendo por celular y están metiendo aquí ruido. Yo puedo identificar quién lo está haciendo. Si lo están haciendo de manera intencional, pues les voy a pedir que se abstengan. Si lo están haciendo de manera sin intención, les voy a pedir que tengan cuidado nada más para no estar perdiendo tiempo en estas situaciones. Somos bastante mayores como para saber que hay que respetar el trabajo. Si no quieren estar aquí, ya saben que aquí todo es sugerido, como ya mis compañeros que ya han estado conmigo saben que aquí todo es sugerido. Aquí nada es a fuerza, solamente para el que quiere. Y el que quiere estar aquí, con todo gusto es bien recibido. Gracias, muchachos. Entonces voy a pasar a la siguiente lámina. Y en ella vamos a ver un par de conclusiones interesantes, importantes, que vamos a recordar. Estas conclusiones de la ley de Coulomb y que debemos tener presente siempre que vayamos a resolver un problema de la ley de Coulomb es que estas fuerzas, o las fuerzas que se presentan entre dos cargas, siempre se van a manifestar a lo largo de la recta que los une. De hecho, cuando resolvimos el problema anterior, vimos que para empezar a resolver, lo primero que hicimos fue trazar una línea que uniera a las dos cargas, porque sabemos que precisamente en esa línea se manifiestan estas fuerzas. Y después procedimos a hacer el análisis para poder determinar qué dirección tenían las cargas. Aquí están, en este caso, dos cargas positivas, donde hay repulsión, y aquí están marcadas las direcciones de esas fuerzas. Entonces, esta fuerza que está aquí, que es un vector, esta sería la fuerza que ejerce esta carga 1 sobre esta carga 2. Es decir, considero que esta está fija y esta se va a poder mover, entonces va a tratar de alejarse porque hay repulsión. Y entonces esta será la dirección de esta fuerza. Por el contrario, esta fuerza que está acá será la fuerza que esta carga 2 ejerce sobre esta carga 1. Y entonces la voy a escribir de esta manera, la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 1. Eso lo hago, desde luego, haciendo de nuevo el mismo análisis. Esta carga 2 está fija. Entonces quiero ver el efecto de esta carga 2 sobre esta carga 1. Entonces, como hay repulsión, va a tratar de alejarse. Y entonces es como si esta carga le estuviera aplicando una fuerza en esta dirección hacia la izquierda. Ese análisis ya lo habíamos hecho. Entonces, pero también aquí quiero que vean esta imagen porque aquí se ve que independientemente de la posición que tengan las cargas, siempre vamos a hacer lo mismo. Vamos a trazar una línea que una de las dos cargas y vamos a identificar que de esa línea es donde se van a manifestar precisamente estas fuerzas. Aquí tengo nuevamente estas dos cargas positivas con una línea inclinada.
Y sobre esta línea inclinada, efectivamente, es donde se van a manifestar esas fuerzas. Van a seguir la dirección de esta línea inclinada. En este caso va a ser una línea vertical. Y en este caso están representadas las fuerzas entre dos cargas positivas, dos cargas de diferente signo, donde hay atracción. Esa es precisamente una segunda conclusión de esta ley de Coulomb, que la fuerza es de atracción cuando las cargas son de signo contrario, y la fuerza es de repulsión si las cargas son del mismo signo, es lo que está representado aquí. Aquí tenemos atracción, son cargas de diferente signo, y esa sería la dirección de las fuerzas que se generan entre ellas. Si son de diferente signo hay atracción, y en este caso representan repulsión, porque las cargas son del mismo signo. Lo mismo sucedería si fueran dos cargas negativas, las direcciones de esas fuerzas serían exactamente las mismas. La dirección de la fuerza está determinada precisamente por la característica o el signo de las cargas que tengan estos cuerpos. Y estas son dos cosas importantes que hay que tomar en cuenta siempre que resolvamos un problema de la ley de Coulomb, muchachos. Hasta aquí pregunto, ¿alguna duda, alguna pregunta con esto? ¿Alguna observación, muchachos? No, profe. Hola, profesor. Bien. Ok. Voy entonces a pasar a mi siguiente lámina. Recuerden que esto es importante, lo vamos a estar recordando frecuentemente. Y entonces vamos a ver que bueno, cuando Coulomb experimentó, normalmente experimentaba pues, en su laboratorio, al aire, bueno, digamos al aire libre, en el aire, pues, lo que había en el espacio, cuando probaba sus cargas era solamente aire, pero después a él o a otros se les ocurrió que las cargas podían estar en diferentes medios, y entonces se dio la necesidad de adicionar algunos parámetros, y esta ecuación de la ley de Coulomb original se fue modificando un poco, pues se fue complementando de acuerdo a la forma en que se comportaban estas cargas cuando estaban en un medio distinto del aire. Entonces aquí esta representación sería para cuando las cargas están en el aire o en el vacío. Y en este caso se observa que cuando las cargas están en el aire o en el vacío existe una interacción entre las cargas, unas fuerzas que se presentan que corresponden perfectamente con esta ley de Coulomb, con esta constante K que ya definimos su valor, y aplicaba perfectamente esta constante K. Pero resulta que cuando las cargas estaban en un medio diferente al aire, ocurría un efecto con estas fuerzas. Y entonces, pues se llegó a determinar que pues el medio en el que estuvieran estas cargas afectaba realmente la fuerza que podían presentarse entre estas cargas. Entonces vemos aquí esto que está como un prisma dentro de donde están las cargas, pues representa algún medio diferente al aire o al vacío. Y vemos que para las mismas cargas, Q1 y Q2, estas fuerzas se ven más reducidas, más pequeñas, de tal manera que podemos intuir que cuando el medio afecta realmente esas fuerzas, en este caso las hace más pequeñas, y generalmente ese va a ser el efecto. Cualquier medio diferente al aire va a ocasionar que la fuerza que se presenta entre las cargas sea menor que cuando están en el aire o en el vacío. Y aquí en la última prisma que está representado, donde hay otro par de cargas iguales, vemos que se reduce todavía más la magnitud de esas fuerzas, lo que me da la idea de que pues este medio en el que están las cargas está afectando esa interacción, esa fuerza que se está generando entre las cargas. Entonces, aquí habría que agregar ese efecto que producen estos medios diferentes al aire o al vacío.
De tal manera que se tuvo que determinar una característica del medio en el que se encontraban las cargas que se llama la permitividad. Y esa permitividad del aire vacío, marcada aquí como epsilon 0, se obtuvo a partir de esta constante original que había propuesto Coulomb, de tal manera que su valor se obtiene de la siguiente manera. La permitividad del aire o del vacío se obtiene dividiendo, bueno, sacando la inversa de 4pi multiplicada por esta constante de proporcionalidad que había encontrado Coulomb, y sus unidades van a ser contrarias a esta perdón, a esta constante pi, coulombs, newtons, metro cuadrado. Entonces, si nosotros hiciéramos esta operación, ya no lo voy a hacer aquí por obvia del tiempo, ustedes pueden corroborarla en caso necesario. Esto nos va a dar un valor de 8.85 por 10 a la menos 12. Ese es el valor de la permitividad del vacío, del aire o el vacío. Y las unidades, decía yo, es contrarias a la constante K, coulombs cuadrados sobre newtons, metros cuadrados. Y este es un valor importante porque, bueno, ahorita como referencia, para cuando las cargas están en el aire o en el vacío, esto ya está implícito en la constante K de Coulomb. Pero entonces podemos redefinir esta constante K, si la despejamos de esta ecuación. Esta constante K entonces va a ser igual a 1 sobre 4pi epsilon 0. Y esa es la forma de encontrar esta constante K. De hecho, estos son los 9 por 10 a la 9. Por lo tanto, entonces, la ecuación de Coulomb se transforma de la siguiente manera. En lugar de esta K, pues va a tener este término. Entonces, la fuerza que existe entre un par de cargas va a ser igual a la constante K, que en este caso está definida como 1 sobre 4pi epsilon 0. Y diga, ¿quieres participar? Bien. En su momento va a haber oportunidad de participar, muchachos. Cuando eso sea, yo les doy la venia para que puedan pintar en la pantalla que yo comparto. De hecho, lo pueden hacer, pero será en su momento. Bien, entonces 4pi epsilon 0 por el producto de las cargas, Q1, Q2, entre el cuadrado de la distancia que las separa. Y aquí sigue siendo la misma ecuación, lo único que está en función de la permitividad del vacío. Esa permitividad está definida como la facilidad con que se manifiestan los efectos eléctricos en este medio. Entonces, por eso se llama permitividad, la facilidad que este medio da para que se manifiesten los efectos eléctricos. Pero después vimos que este medio tenía una permitividad diferente. Entonces, aquí había algo que se llamaba una permitividad absoluta de este medio. Y esta, desde luego, tenía una permitividad absoluta también, pero era diferente a esta. Entonces, hubo necesidad de sacar una relación o encontrar una relación entre las permitividades absolutas de cualquier material y la permitividad absoluta del aire o el vacío, que sería esta que hay en el aire o el vacío. Y esa relación está precisamente dada por algo que llamamos la permitividad relativa. Entonces, la permitividad relativa de una sustancia es una relación entre la permitividad absoluta de cualquier medio entre la permitividad del aire o el vacío. ¿Sí?
finalmente va a ser una relación entre dos permitividades. Entonces, esta cantidad, que es una permitividad relativa, no tiene unidades, es una relación entre dos cantidades. Como vimos en alguna parte del curso de Física 2, teníamos ahí algunas cantidades sin unidades, como era la densidad relativa, por ejemplo, que era la relación entre ambas densidades, entre una densidad de un cuerpo, de una sustancia y la densidad del agua. Obteníamos una densidad relativa que era una cantidad que no tenía unidades, que era un simple número, y representaba tanto más denso es un cuerpo que otro. En este caso, esta densidad, esta permitividad relativa, me dice qué tan intenso o qué tan, nos quedan 10 minutos de estación, muchachos, qué tanto afecta el medio para permitir o no la manifestación de estos efectos eléctricos. Entonces, muchachos, de aquí si yo despejo esta permitividad absoluta, voy a pasar este término para acá. Entonces, cualquier permitividad absoluta de cualquier material, yo la puedo determinar si multiplico la permitividad relativa de ese material por la permitividad del aire o el vacío. Entonces, vamos a poner aquí, esto es la permitividad absoluta. Voy a abreviar un poquito para no tardarme tanto en la escritura. Lo importante es recordar que esta es la absoluta de cualquier material. Cualquier material. Voy a abreviar también aquí. Cualquier material. Y entonces esta permitividad absoluta como tal, pues también tiene unidades las mismas que la permitividad del aire o el vacío, que son coulombs cuadrados sobre newtons metro cuadrado. Y después tengo precisamente la permitividad de cero, que es la permitividad, le voy a poner solamente comillas aquí para ahorrarme la escritura, me cuesta mucho trabajo escribir aquí. Esta es la permitividad absoluta del aire o el vacío, ya habíamos definido arriba. Y finalmente le tengo la ER, que es la permitividad relativa, que en este caso es se denomina así, permitividad relativa. Y la característica importante de esta permitividad relativa es que no tiene unidades, es simplemente una relación entre dos permitividades, de tal manera que se van a reducir, se van a eliminar esas unidades. Esta es sin unidades. Bien, aquí se me faltó poner la permitividad absoluta del aire o el vacío también tiene las mismas unidades, ya las habíamos puesto arriba, que es coulombs cuadrados sobre newtons metro cuadrado. Entonces, ¿qué consecuencia tiene todo esto, muchachos? Bueno, vemos que efectivamente el que haya un material diferente al aire o al vacío entre un par de cargas, eso afecta la manifestación de estas fuerzas, hace que estas fuerzas sean más o menos intensas. De tal manera que para poder determinar efectivamente la fuerza entre dos cargas eléctricas, pero que están colocadas en medios diferentes al aire o al vacío, voy a modificar la ecuación de Coulomb para hacer una ecuación que me permita calcular y tomar en cuenta el medio que está, en el que están colocadas esas cargas. Bien, entonces, finalmente las ecuaciones a las que va a responder cómo van a quedar expresadas las ecuaciones de la ley de Coulomb, introduciendo estos términos, va a ser de esta manera. Entonces, la fuerza entre
dos cargas va a ser, la constante sería la constante la constante de proporcionalidad. Ya vimos que esa constante de proporcionalidad, cuando se trata del aire al vacío, pues es 1 sobre 4 pi k, o 1 sobre 4 pi epsilon 0, perdón, o esa forma ya está aquí escrita, pero cuando es un material diferente a el aire o el vacío, esta permitividad se deberá expresar así, 1 sobre 4 pi por la permitividad absoluta de ese material. Esto va a hacer que esta constante de 9 por 10 a la 9 se modifique, seguramente se va a hacer más pequeña, y entonces, si multiplicamos por el producto de las cargas, Q1 y Q2, y dividimos entre el cuadrado de la distancia, podremos obtener la fuerza que se ejerce entre esas dos cargas. Desde luego, esta fuerza es una fuerza que vamos a medir en newtons. Entonces, esto es para cualquier material. Para cualquier material, si conocemos su permitividad absoluta. Cualquier medio, digamos. Porque si conociéramos su permitividad relativa, entonces esta ecuación tendría que modificarse a la forma que voy a poner a continuación. Si el dato que me dan es su permitividad relativa, entonces esta ecuación de la ley de Coulomb se modifica finalmente de esta manera. Va a ser 1 sobre 4 pi. Y como lo que conozco es la permitividad relativa del medio, y si recuerdo esta ecuación, pero la permitividad absoluta de cualquier medio va a ser el producto de la permitividad relativa por la permitividad del vacío. Entonces yo tendría que hacer, para obtener esta misma, multiplicar la permitividad relativa que conozco por la permitividad del vacío, y de esa manera determinar la permitividad de este medio, y finalmente afectar con eso el producto de las cargas dividido entre el cuadrado de la distancia que las separa. Nuevamente, esto es una fuerza que voy a medir en newtons, y esta es lo mismo para cualquier medio, solamente que cuando conozco esta permitividad relativa de ese medio. Y entonces, bueno, por ahí en algunos puntos se nos va a pedir que calculemos para un medio distinto al aire, entonces tendremos que tomar en cuenta esta situación de cómo afectan los diferentes medios a la fuerza que se puede generar entre dos cargas o entre dos cuerpos cargados. Muchachos, hasta aquí nos quedan un par de minutos. Si aquí alguien quiere expresar alguna duda, alguna pregunta de lo que vamos viendo hasta este momento. No, No, profe. profe. No, profe, todo bien. No, profe. No, profesor. Bien, gracias. ¿Va siendo claro hasta ahorita? Sí, profesor. Sí, profe. Sí. Bien. Sí. Vamos a consumir el resto de tiempo de esta sesión. Les voy a pedir entonces, una vez que se corte por completo, digo de manera automática, les voy a pedir que se reconecten en un par de minutos, en lo que me dan oportunidad de reconectarme yo, al mismo link, para continuar y terminar esta sesión con otros 40 minutos que nos regala Zoom. Bueno, pero mientras, si no hay duda aquí, voy a continuar. Vamos a empezar a plantear, para consumir el tiempo que nos queda algunos minutos, vamos a empezar a ver cuando menos este ejercicio que vamos a realizar ahorita. Ya habíamos visto un ejercicio en que teníamos dos cargas prácticamente sobre una línea horizontal. Vamos a ver ahorita un ejercicio en el cual tenemos tres cargas, no ya solamente dos, sino tres cargas, dos que están alineadas horizontalmente y dos que están alineadas verticalmente. Pero nuestro interés ahora va a ser definir cuál es la fuerza resultante sobre esta carga, sobre esta tercera carga, pero sobre esta carga 2. Lo que quiero es una fuerza resultante. Y pregunto, en el minuto que nos queda, muchachos, ¿cómo puedo obtener la fuerza resultante sobre esta carga si sé que esta carga ejerce una fuerza sobre esta y que esta carga ejerce una fuerza sobre esta también?
¿Cómo la puedo obtener? ¿Alguna idea? ¿Todas son buenas? No, profe. ¿Alguien más tiene alguna idea, algún comentario? No sé, profe. Estoy pensando. ¿La suma de las otras dos fuerzas? Podría ser. De las otras dos clases. Ajá. Puede ser, profe, de que el Q2 sea como el punto fijo y que la fuerza que ejerce sea Q1 o Q2. Bien, revisamos esas ideas, muchachos. Ahorita se va a cerrar la sesión, nos reconectamos y empezamos a revisar esas ideas. Gracias. Vamos a esperar que se termine esta sesión y nos reconectamos, por favor, en un par de minutos.